En la época en que Harún al-Rashid era el califa de Bagdad, vivía en la ciudad de Basora un hombre riquísimo que se llamaba Benezar. Su hijo Said era un joven robusto, inteligente y generoso. Había sido educado con esmero y manejaba las armas con gran habilidad. Al cumplir los 20 años, fue llamado por el padre, quien después de una larga conversación, concluyó diciendo: «Hijo mío, ya eres un hombre. Aunque no hayas llegado a la mayoría de edad, considero que por tu sensatez puedes ir a la Meca para honrar al profeta. Mas debo hacerte una confidencia». Y luego de unos momentos de meditación, Benezar prosiguió: «Tú sabes, Said, que mucha gente cree en la existencia de magos, hadas, brujos y hechiceros. Desde pequeño he oído cuentos, narraciones y noticias de episodios de la vida de personas en los que intervienen estos seres de la fantasía. Yo no creo en su existencia, hijo, y aún admitiendo que existan, no creo que puedan influir en la vida de los seres humanos. Tu madre, en cambio, creía firmemente en la existencia de las hadas. Aseguraba que una hada había presenciado tu nacimiento. Yo nunca creí en eso. Supuse que la pobre debía haber sufrido algún desvanecimiento durante el cual lo había soñado. Sin embargo, debo reconocer que algo extraordinario ocurrió en aquella ocasión. Sabrás que durante aquel día un furioso huracán azotó la ciudad. Y bien, en un momento dado el cielo se aclaró sobre el techo de mi palacio, al tiempo que una doncella entró en mi cuarto para anunciarme tu nacimiento. Corrí a verte, hijo, y al acercarme a tu cuna sentí un delicioso perfume. Tu madre me explicó que un momento antes había salido de la estancia tu hada madrina y había dejado en sus manos un silbato de plata colgado de una cadenita de oro. ¿Un silbato?, dije yo con una sonrisa de burla. Esta hada podía haber sido más generosa. «Ah, no te burles», exclamó disgustada tu madre. «Te suplico que no te burles del don de un hada», me dijo. «Este silbato debe ser entregado a nuestro hijo al llegar a la mayoría de edad. Con él no le faltará nunca la protección de su hada madrina». Probablemente tu pobre madre presentía su muerte cercana, y en efecto, murió cuando tú empezabas a balbucear las primeras palabras. Has cumplido 20 años, hijo, y como te he dicho, te considero mayor de edad. Antes de partir para la peregrinación a la Meca, te entregaré el silbato del hada. Helo aquí». Said, conmovido por el relato, colgó de su cuello la cadenita y se arrodilló para recibir la bendición de su padre. Al día siguiente se despidió del anciano y se unió a una caravana que se dirigía a la ciudad santa. Más de 100 peregrinos viajaban juntos porque el camino era largo y estaba lleno de peligros. La ruta atravesaba una zona desierta infestada de ladrones. Formaban parte de la caravana muchas mujeres y niños, y Said aceptó complacido formar parte de la guardia defensora. Cabalgaba en su brioso corcel y se adelantaba para explorar el camino. Al anochecer, la caravana se detuvo en un oasis. Junto a un grupo de palmeras había un pozo, con cuya agua se refrescaron los peregrinos. Said se sentó junto a un viejo de larga barba, quien al verlo pensativo, le preguntó: «¿En qué piensas, joven? Eres muy joven para estar tan preocupado». Alentado por el tono paternal del anciano, Said preguntó a su vez: «¿Tú crees, noble anciano, en la existencia de las hadas?». El viejo se quedó pensativo durante unos instantes. Después de acariciar su larga barba, empezó a hablar lentamente. «No
No sé qué decirte, joven. Se habla de estos seres sobrenaturales desde que el mundo es mundo. Por lo tanto, alguna verdad debe haber en ello. También yo conozco algunos cuentos de hadas. Y el viejo comenzó a narrar historias y leyendas que el joven escuchó fascinado. Era noche alta cuando el narrador se retiró a su tienda. Entonces, Said, con el corazón palpitante por la emoción, se llevó el silbato del hada a los labios y sopló. No salió sonido alguno, y por lo tanto nadie se presentó. De todas maneras, Said no se desprendió de aquel recuerdo de su madre, aunque estaba convencido de su inutilidad. La caravana reanudó la marcha al día siguiente. Said cabalgaba en silencio junto al camello del anciano, y hacia mediodía ambos vieron aparecer un punto oscuro en el horizonte. Al cabo de unos minutos, el jefe de la caravana dio la voz de alarma. Una banda de jinetes venía sobre ellos en actitud amenazadora. Era necesario prepararse para la defensa. Formaron un cerco, las mujeres y los niños fueron puestos en el centro. Cuando la vanguardia de los atacantes se encontró con un muro de hombres que empuñaban lanzas y espadas, refrenó los caballos. El capitán, un hombre alto y corpulento, exigió con voz imperiosa la entrega de joyas y dinero, pero recibió una fuerte negativa. Se entabló entonces una lucha feroz. Las lanzas y las espadas centellaban al sol, en tanto que los gritos de atacantes y defensores se mezclaban con las ayes de las mujeres y el llanto de los niños. Los bandidos, montados en excelentes cabalgaduras, iban venciendo la resistencia de los defensores. Su capitán hacía estragos con su enorme cimitarra. Said, que era un gran esgrimidor, se le acercó y lo embistió de través con su caballo. Antes de que pudiera reponerse de la sorpresa, el bandido recibió un sablazo en el hombro izquierdo. Furioso, se volvió contra el joven y descargó un golpe feroz con su cimitarra. Said paró el golpe con suma destreza y entró de punta. La certera estocada encontró el corazón del adversario, que cayó del caballo con gran estrépito y allí quedó tendido. Cuando los bandidos vieron caer al capitán, se enfurecieron y empezaron a repartir lanzazos y sablazos a diestro y siniestro. Los pocos sobrevivientes de la caravana se dieron a la fuga, abandonando todos sus avíos y alforjas de viaje en poder de los atacantes. El único que todavía hacía frente era Said. El vigoroso joven tenía a raya un grupo de jinetes que lo rodeaban. Los rápidos movimientos de su espada infundían temor. Entonces, uno de los bandidos tuvo una idea. Desde lejos y de atrás, arrojó un lazo y aprisionó los brazos del bravo defensor, que quedaron amarrados al cuerpo. Con esto cesó la lucha, y los bandidos quedaron dueños de todo lo que conducía la caravana de aquellos pacíficos peregrinos. Said fue atado a la silla de su propia cabalgadura, y ésta fue tirada de la brida junto con el caballo sobre cuya silla iba atado el cadáver del capitán. Cuando la banda llegó a su campamento, los bandidos se presentaron a su anciano jeque y le dieron cuenta de la aventura. Said fue acusado de la muerte del capitán. «Bien, dejadme a solas con él», exclamó el jeque. Una vez que los súbditos se hubieron retirado, el anciano se sentó en una especie de trono y, dirigiéndose al joven, dijo: «Escucha. El capitán a quien has asesinado era mi hijo. ¿Tienes algo que alegar en tu favor? Lamento en el alma haber dado muerte a un hijo tuyo, pero debes reconocer, noble jeque, que es injusto calificar de asesino a quien ha matado de frente y en defensa propia. La banda capitaneada por tu hijo atacó una caravana de peregrinos que se dirigían a la ciudad santa. Hizo estragos no solo entre los hombres que asumieron la defensa, sino también entre las mujeres y los niños aterrados. Cuando quedé solo frente a tan numerosos adversarios, luché lealmente con el capitán. Tuve la suerte de vencerlo, y solo me rendí cuando me sentí trabado por el lazo que me arrojaron arteramente los guerreros, que me atacaron por la espalda. Y fue solo mediante ese ardid como lograron apresarme. Bien,
Hablas con la soberbia de un vencedor, sin tener en cuenta que tu condición es la de un prisionero. Prisionero de bandidos, salteadores de caravanas de peregrinos. Mis manos están atadas, pero no está trabada mi lengua. Puesto que me estás interrogando, responderte es mi deber. Y respondo no en mi condición de vencido, sino por respeto a tus canas. Sospecho que no estás muy al tanto, noble jeque, de las fechorías de tu hijo y de su banda. Ante el tono firme de las respuestas de Said, el anciano empezó a sentirse turbado. Se revolvió en su asiento, inseguro sobre el modo de seguir el interrogatorio. El prisionero se mantenía erguido, sin mostrar arrogancia ni temor. Ante aquella actitud de tranquila firmeza, el viejo jeque fue sintiendo simpatía hacia el joven. Después de un momento de reflexión, habló en tono mesurado. «Está bien. Si lo que afirmas es verdad, las cosas cambian completamente. Conozco muy bien las leyes de la guerra, y mi decisión sobre tu vida se ajustará a ellas. Los únicos que pueden atestiguar sobre la exactitud de lo que afirmo son tus hombres, pero si sus palabras se ajustan a sus acciones, dudo de que esos bandidos digan la verdad de lo acontecido. Eres muy atrevido, joven, al insistir en calificar de bandidos a mis hombres. Vuelvo a advertirte, señor», interrumpió Said, «que estoy acostumbrado a decir siempre lo que pienso. Lamento agravar con mis palabras el dolor que te causa la pérdida de tu hijo, pero Alá es testigo de que no era digno de tan noble padre. Estoy seguro de que recluido en tu tienda, ignoras las fechorías de tu hijo y de tus hombres de armas». Estas palabras conmovieron al anciano jeque. Hizo compadecer al más viejo de los beduinos, caudillo de los temibles jinetes que habían integrado la banda, y le preguntó: «Dime, ¿dice la verdad este hombre?» «Pues no sé qué puede haber dicho, señor. Me parece que no es ocasión de fiarse en sus palabras. ¿Es cierto que la caravana que atacasteis era de peregrinos que iban a la Meca?» El hombre inclinó la cabeza y bajó los ojos. «Responde, exijo la verdad». «El camino que llevaban era el de la Meca, señor, pero no puedo asegurar si eran o no peregrinos». «¿Es cierto lo que me dice el prisionero de que en la caravana iban una multitud de mujeres y niños?» La respuesta tardaba en llegar, y el jefe exclamó usando un tono enérgico e imperioso: «¡Responde!». «Bien, señor. Cuando de lejos vimos la caravana, no podíamos distinguir si en ella iban mujeres y niños. Cuando nos acercamos, fuimos recibidos a lanzazos, entablándose entonces una batalla. Y este joven hirió a muchos de los nuestros. Y cuando vimos a tu hijo caer muerto, nos cegó el furor de la sed de venganza. Y matasteis también a las mujeres y a los niños, ¿verdad?». El hombre volvió a bajar la mirada y se quedó cabizbajo sin responder. «Bien», prosiguió el jeque. «Este joven no es un asesino. Ha matado en defensa propia. Es mi prisionero. Me pertenece como parte del botín. Yo renuncio al rescate y lo dejo en libertad. Restitúyele su caballo, todos sus avíos de viajero, su dinero y sus joyas, y que sea acompañado hasta el camino que conduce a la Meca. Los 2 hombres que lo escoltarán responden de su vida hasta el momento en que llegue allí». Said dio las gracias al anciano jeque y al despedirse se inclinó respetuosamente. Mientras galopaba, notó que los 2 hombres se dirigían miradas de inteligencia. «Algo están tramando», pensó el joven. Pero la orden del jeque era terminante. Debían dejarlo sano y salvo en el camino de la ciudad santa. Al llegar allí, los 3 caballos tenían que pasar entre 2 montículos y tuvieron que avanzar de uno en uno. En ese momento, Said, que cabalgaba tranquilamente, sin pensar siquiera en tal traición, se sintió trabado por un fuerte lazo. Una vez amarrado, entre ambos lo ataron de pies y manos. «La orden del jeque está cumplida.
Te hemos conducido hasta el camino que conduce a la Meca y te dejamos sano y salvo. Si después que nosotros hayamos cumplido la orden que hemos recibido, el sol te cuece los sesos y los chacales dan cuenta de tu cadáver, no será culpa nuestra. Y dicho esto, los dos bandidos se alejaron al galope. El sol estaba alto y sus rayos empezaron a hacer sus efectos sobre la cabeza descubierta de Said. Al cabo de 6 horas, este sintió que su cerebro iba a estallar. Cerró los ojos y perdió el conocimiento. Cuando se despertó, era ya de noche. Pudo sentir que lo habían desatado y que no estaba solo. Oyó voces. «Ya vuelve en sí. Echémosle agua en la cara». Said abrió los ojos y se halló rodeado por varios hombres de una caravana de mercaderes. Uno de ellos, que se mostraba como el jefe, dirigiéndose a Said, le dijo: «Te hemos encontrado antes de la puesta del sol. El fresco de la noche te ha hecho bien. Si quieres, te llevaré a Bagdad con mi caravana. Mi nombre es Kalum Bekar. Al llegar a mi casa me contarás tu historia». La caravana llegó a Bagdad al cabo de 3 largas jornadas, y el rico mercader alojó a Said en su lujosa mansión. «Ahora nárrame tu aventura», dijo Kalum Bekar al día siguiente de la llegada. «Ante todo, señor», empezó a decir el joven, «debo agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Mi padre, que es el hombre más rico de la ciudad de Basora, sabrá recompensarte. Yo no tengo dinero ni joyas, pues los 2 bandidos que me abandonaron maniatado me quitaron todo cuanto poseía». «Bien, bien», interrumpió el mercader. «Pero cuéntame tu historia desde el comienzo». «Está bien, señor. Debes saber que soy el hijo único de Benezar, renombrado mercader de Basora, que se ha retirado de los negocios hace ya muchos años. Cuando quedé huérfano de madre, mi padre me confió a los mejores maestros de la ciudad, tanto para mi instrucción como para el manejo de las armas. Al llegar a los 20 años, me autorizó a emprender mi peregrinación a la Meca. Partí en una caravana que fue asaltada en medio del desierto. Fui llevado prisionero y el jeque, impresionado por mi relato, me liberó sin pedir rescate. Ordenó a 2 hombres que me escoltaran hasta el punto en que había sido hecho prisionero, pero estos bandidos me dejaron atado de pies y manos. Me robaron el caballo y el dinero que llevaba. Allí me encontraste tú y tus hombres. Con tu ayuda espero cumplir mi viaje a la Meca, y ya en Basora pediré a mi padre el dinero para reembolsarte los gastos y recompensarte por tu generosa actitud». Kalum Bekar se echó a reír. «No te hagas ilusiones, joven. No soy tan ingenuo como supones. No creo ni una palabra de lo que has dicho. La recompensa por los servicios que te he prestado debe salir de ti mismo. El cuento del padre rico que vive en otra ciudad es muy conocido. A mí no se me engaña fácilmente, ¿eh? Por lo tanto, nada de partir para la Meca con dinero mío. Nada de esperar a que vuelvas a Basora. Nada de padre rico y demás fantasías. A partir de mañana, trabajarás en mi tienda vendiendo telas. Si aceptas, en poco tiempo me consideraré satisfecho. De lo contrario, mis gastos serán pagados con tus ropas y con esa cadenita de oro que llevas colgada al cuello. Luego, te pondré en manos de uno de mis amigos que es capitán de la policía, como vagabundo y ladrón». Said reflexionó sobre el discurso de Kalum Bekar y llegó a la conclusión de que aquel mezquino mercader iba a cumplir su amenaza. En Bagdad, él no tenía amigos ni conocidos que pudieran atestiguar en su favor, ni tenía medios para enviar un mensaje a su padre. Aceptó, pues, las duras condiciones de su salvador y al día siguiente se puso a trabajar. Cuando la gente vio a aquel gallardo joven,
pregonar los tapices, velos, sedas y damascos de Kalum Becar, se detuvo curiosa y preguntó los precios. Y al difundirse la noticia de los finos modales y del gusto exquisito del nuevo vendedor, los clientes acudieron en gran número. Kalum Becar se frotaba las manos. Los negocios de su tienda iban viento en popa, y a medida que pasaba el tiempo, se afirmaba en su idea de no dejar libre a Said mientras pudiese retenerlo mediante sus amenazas. Un día Said tuvo la idea de escribir una carta a su padre. En un trozo de viejo pergamino escribió lo siguiente: «Padre mío, estoy en Bagdad sirviendo como dependiente en una tienda de tapices. El dueño de este negocio se llama Kalum Becar, malvado mercader que no me permite alejarme de aquí. La razón es la siguiente. La caravana con la cual me dirigía a la Meca fue asaltada por una banda de beduinos. Los defensores fueron muertos y los peregrinos huyeron dejando todo en poder de los atacantes. Yo resistí peleando hasta que me enlazaron traicioneramente. Fui atado a la silla de mi caballo y conducido a la tienda de un anciano jeque. Este, al oír mi relato, ordenó a 2 de sus hombres que me condujesen hacia el camino de la Meca, pero estos, una vez que cumplieron la orden recibida, decidieron despojarme del dinero que el anciano jeque me había devuelto. Me ataron de pies y manos y me abandonaron al borde de la ruta que conduce a la Meca. La caravana de Kalum Becar me encontró al día siguiente, medio muerto de hambre y de sed. Fui conducido a Bagdad, donde ahora estoy a merced de este sórdido mercader. Como mi presencia atrae muchos clientes a su tienda, no permite que me separe de él. Me ha amenazado con denunciarme a la policía y acusarme falsamente de no sé qué delitos. Como aquí nadie me conoce, no sé a quién recurrir para obtener mi libertad. Espero tu auxilio, padre». Said dio la carta al jefe de una caravana que se dirigía a Basora, pero dicho jefe, que era amigo de Kalum Becar, la entregó a este. Un día se presentó en la tienda una vieja señora y compró un magnífico tapiz antiguo. Pidió a Kalum Becar que Said la acompañara a la casa con el paquete. «Pues este joven no puede abandonar mi tienda para llevar el paquete», dijo. «¿Cómo? ¿Y por qué?» «Pues porque debe atender a la clientela para la venta». «Pero, por lo que veo, no es el único que atiende a la clientela. Los demás dependientes podrían sustituirlo mientras dure su ausencia». «Nadie puede sustituirlo, señora. Ninguno de mis dependientes es tan eficaz como él». «¿Aceptaréis, nobilísima señora, que os acompañe otro de mis dependientes?» «No», insistió con firmeza la compradora. «He pedido que sea este joven quien me lleve el paquete y deseo ser complacida». «Bien, señora. Mi atención y mis deseos tienden a complaceros en todo. ¿Aceptáis que os acompañe yo mismo? Prefiero abandonar yo mi tienda antes que prescindir de Said». «¿Cómo? ¿Ni por un momento puedes prescindir de él?» «Ni por un momento, señora». «Bien. En este caso, la compra queda anulada. Devuélveme mi dinero y en paz». «No, mi señora. De ninguna manera. Said os acompañará ya que tanto os empeñáis. A pesar del perjuicio que significa para mí la ausencia de mi dependiente, con gusto accedo a vuestra exigencia». El joven siguió a la dama por el centro de la ciudad y luego por varias callejas de los suburbios. Al cabo de media hora de marcha, llegaron a un magnífico palacio, cuyos muros se levantaban entre los árboles de un majestuoso jardín, y la dama lo condujo por largos corredores hasta llegar a un salón. «Extiende el tapiz junto a este diván», ordenó la mujer. Said desató el fardo y obedeció, y la dama se sentó en el diván. «Ahora, échate sobre el tapiz y cuéntame la historia de tu vida».
Ante aquella orden que le resultaba inesperada, el joven respondió usando un tono lleno de cortesía, pero con firmeza. Señora, soy dependiente de la tienda de Kalum Becar y como tal te he acompañado con el fardo. He extendido el tapiz que compraste a mi amo esta misma tarde junto al diván, como has pedido. Pero no sé qué responderte ante la orden de echarme a tus pies para contarte la historia de mi vida. Comprendo, interrumpió la vieja mujer. Veo que, a pesar de los golpes de tu mala suerte, sigues siendo el arrogante hijo de Benezar. ¿Cómo? ¿Me conoces?, exclamó Said con vehemencia. ¿Podrías entonces atestiguar en mi favor? Kalum Becar me amenaza con denunciarme como vagabundo y ladrón si intento abandonar su tienda. Aquí no conozco a nadie que pueda desenmascarar a este vil calumniador. Su primo Masur está al servicio de Harun al-Rashid y el califa creerá todo cuanto Kalum Becar quiera decir de mí. Bien, pero nada puedo hacer por ti hasta dentro de 3 meses, querido Said. Al cabo de este tiempo, serás mayor de edad y ¿cómo sabes tantos pormenores de mi vida? Lo sabrás dentro de unos instantes, respondió sonriendo la enigmática dama desconocida, al tiempo que daba una palmada. Aparecieron 2 altas doncellas ricamente vestidas. Bien, quitadme el velo y el traje de calle y ponedme la túnica verde. Así ordenó la mujer. Y tú, joven, asómate a la ventana mientras me cambio de ropa. Al cabo de unos minutos, Said pudo volverse y junto a las doncellas vio, ¡oh maravilla!, a la mujer más encantadora que pudiera imaginar. Ante el asombro y la duda del joven, la dama le aseguró: «Sí, soy la misma. No lo dudes. Supongo que ahora nos seguirás en tu orgullosa actitud y sobre todo, a partir de este momento, creerás en mí y en mis mágicas virtudes». «¿Cómo? ¿Mi hada madrina? ¿Mi protectora?», exclamó Said cayendo de rodillas. «Soy tu hada madrina, sí, pero no tu protectora aún. Faltan 3 meses para tu mayoría de edad y hasta entonces no tengo poder sobre ti. Tu padre no cumplió la voluntad de tu pobre madre. Te entregó mi silbato de plata antes de tiempo. Por eso no sonó cuando intentaste usarlo. Y al no poder socorrerte, he tenido que asistir a los desgraciados episodios de tu aventura. ¿Podría al menos presentarme al califa y pedirle que me libere de Kalum Becar? Nada puedo hacer en tu favor todavía. Y en cambio Masrur, el primo de tu amo, te indispondría con Harun al-Rashid, que tiene una confianza ciega en él. Todo parece indicar que deberás persistir en la actitud paciente que habías adoptado hasta que llegue el momento de liberarte.